Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en un misterio de Internet que ha cautivado y desconcertado a las comunidades online durante años. La historia de Olivia Mabel. Lo fascinante de este caso ¿Sí? es cómo juega con nuestro miedo a lo desconocido, Totalmente. difuminando la línea entre la realidad y lo sobrenatural. Y para esta inversión, nuestra fuente principal es un artículo del sitio web Wiki Pseudociencias, que analiza la historia y su validez. Interesante. Pero te aviso, este caso es una auténtica madriguera de detalles inquietantes y hechos cuestionables. Entiendo. Para ponerte en contexto, estamos en Texas, en 1994. Vale. Imagina una casa de campo desolada donde se encuentra el cuerpo de Olivia Mabel, meses después de su fallecimiento, sentada frente a un altar meticulosamente elaborado dedicado a su hijo Aiden, que se había ahogado años atrás. ¿No te pone la piel de gallina? La escena en sí misma ya está llena de intriga. Una ubicación aislada, una mujer fallecida, aparentemente congelada en el tiempo, y esta estructura similar a un santuario, que sugiere de inmediato un elemento más profundo, quizá ritualista en la historia. Vale, vamos a desgranar esto. De acuerdo. Los detalles iniciales son innegablemente cautivadores. Sí. Estamos hablando del descubrimiento del cuerpo de Olivia en un avanzado estado de descomposición, Una nota inquietante dejada en el altar que insinúa una presencia siniestra a la que Olivia intentaba enfrentarse, y para colmo 3 llamadas al 911 sin respuesta desde la casa el día de su muerte. Y son estas llamadas sin respuesta, este eco de una posible lucha, las que realmente alimentan la imaginación. es verdad. Intentó Olivia pedir ayuda. ¿Había alguien más presente? ¿Quién sabe? Estas preguntas llevan naturalmente a la gente por un camino de especulación. Y varias sí especularon. Las comunidades online, especialmente aquellas interesadas en lo paranormal, se aferraron a esta historia. Los detalles del altar con sus inscripciones tibetanas y sánscritas echaron más leña al fuego, llevando a muchos a creer que Olivia estaba jugando con algo mucho más siniestro que simplemente llorar a su hijo. La creación de un tulpa. ¿Habías oído hablar de esto? La teoría del tulpa es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Dame más. El concepto en sí mismo se origina en el misticismo indio, pero fue adoptado y popularizado por los teósofos en el siglo XX. Interesante. En esencia, un tulpa es una forma de pensamiento, un ser o entidad que cobra vida a través de la concentración mental y la fuerza de voluntad. Espera. Me está diciendo que con solo pensarlo mucho puedes conjurar un ser en el mundo real. Sí, Eso parece sacado de una novela de ciencia ficción. suena descabellado, ¿verdad? Totalmente. Pero ese es el quid de la teoría del tulpa. Entiendo. El artículo señala específicamente 3 palabras en sánscrito y tibetano encontradas en el altar, en nirmitas prulpa y nirmana. Cada una de estas palabras, en sus respectivos contextos, se relaciona con el acto de creación, manifestación o ilusión, consolidando aún más la conexión con la teoría del tulpa. Entonces los teóricos creen que Olivia, consumida por el dolor y el aislamiento, de alguna manera logró crear este tulpa, esta entidad, quizás como una forma de afrontar la muerte de Aiden solo para que se volviera contra ella. Correcto. Es una idea escalofriante, ¿no crees? Esa es la narrativa predominante. Sí. Sí. Y es convincente. Juega con nuestro miedo innato a lo desconocido, el poder de la mente y las posibles consecuencias de manipular fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Pero en un momento, si esta historia es tan popular, debe haber alguna prueba, ¿verdad? Seguramente hay registros oficiales, informes de noticias, algo que corrobore estas afirmaciones. Ahí es donde entra la lente escéptica. Claro. Y tienes razón al cuestionar las pruebas. Sí. Porque al examinarlo más detenidamente, la historia comienza a desmoronarse. Ya veo. El artículo destaca varias señales de alerta que arrojan serias dudas sobre la autenticidad de toda la narrativa. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque cuanto más profundizas, más preguntas surgen. Exactamente. Retomando nuestra inversión en el caso de Olivia Mabel, como ya hemos establecido, existe una clara falta de pruebas verificables que rodean la historia, lo que lleva a muchos a creer que se trata de una invención, tal vez incluso una estrategia de marketing para un proyecto futuro. Sí, y eso es lo que me parece tan fascinante. Ah, Si es un engaño, está increíblemente bien elaborado. Quien quiera que esté detrás de esto, entiende claramente cómo aprovechar nuestra fascinación colectiva por lo inexplicable. totalmente. La historia de Olivia Mabel juega con varias palancas psicológicas. En primer lugar está nuestra atracción inherente por lo misterioso y macabro. Nos sentimos atraídos de forma natural por las historias que profundizan en los aspectos más oscuros de la experiencia humana, en particular las que insinúan la existencia de fuerzas más allá de nuestra comprensión. Es como un instinto primario, una curiosidad morbosa que nos impulsa a asomarnos al abismo, aunque nos asuste. Precisamente. Y el caso de Olivia Mabel ofrece esa mirada al abismo.
Presenta un mundo donde el dolor, el aislamiento y la desesperación pueden llevar a consecuencias peligrosas, incluso sobrenaturales. Y no olvidemos el poder de la sugestión. La forma en que se presenta la historia con sus vagos detalles y sus tentadoras pistas nos permite rellenar los huecos con nuestros propios miedos e interpretaciones. Exacto. La ambigüedad de la narrativa es su punto fuerte. Nos permite proyectar nuestras propias ansiedades en la historia, haciéndola sentir más personal, más real. Es como un test de Rorschach psicológico donde vemos lo que queremos ver, lo que estamos predispuestos a creer. Y ahí es donde entra en juego el concepto de sesgo de confirmación. Tendemos a favorecer la información que confirma nuestras creencias preexistentes, incluso si esa información es endeble o poco fiable. Pienso, si alguien ya cree en lo sobrenatural o está inclinado a creer en teorías de la conspiración, es más probable que acepte la historia de Olivia Mabel al pie de la letra, ignorando las señales de alerta y las inconsistencias. Exactamente. La historia se convierte en una profecía autocumplida, reforzando su visión del mundo y haciéndoles menos propensos a cuestionar su autenticidad. Es un círculo vicioso y la Internet no hace más que amplificarlo. Con la velocidad a la que se difunde la información en línea, es fácil que una historia como esta cobre fuerza y adquiera vida propia independientemente de su veracidad. Y ese es el reto al que nos enfrentamos en la era digital. Nos bombardean con información procedente de innumerables fuentes y cada vez es más difícil discernir la verdad de la ficción. Los guardianes tradicionales de la información, como los periodistas y los académicos, están perdiendo su influencia, mientras que las plataformas de redes sociales y las comunidades en línea están configurando nuestra comprensión del mundo. Entonces, ¿cómo navegamos por este nuevo panorama informativo? ¿Cómo nos protegemos de ser víctimas de historias inventadas y narrativas manipuladoras? Empieza por el pensamiento crítico. Tenemos que cuestionar todo lo que leemos y oímos, especialmente en Internet. Tenemos que considerar la fuente de la información, buscar afirmaciones basadas en pruebas y desconfiar de los titulares sensacionalistas y los llamamientos emocionales. Pero el pensamiento crítico no siempre es fácil. Requiere esfuerzo, tiempo y la voluntad de desafiar nuestras propias suposiciones y prejuicios. Tienes razón, no es un proceso pasivo. Es una participación activa con la información, una decisión consciente de buscar perspectivas diversas y evaluar las pruebas de forma objetiva. Así que, en cierto modo, el caso de Olivia Mabel sirve como una advertencia. Nos recuerda la importancia del pensamiento crítico en un mundo donde la información es abundante, pero la verdad a menudo es esquiva. Precisamente, pone de relieve la necesidad de ser consumidores de información perspicaces, de cuestionar las narrativas que confirman nuestros sesgos y de desconfiar de las historias que parecen demasiado buenas o demasiado extrañas para ser ciertas. Pero ¿qué pasa con la ética de todo esto? Si esta historia es realmente un engaño, ¿qué dice de las personas que la crearon? ¿Son simplemente narradores inofensivos o algo más siniestro? Esa es una pregunta importante. Si bien la narración de historias en sí misma es una herramienta poderosa, la intención detrás de la historia importa. Si el objetivo es entretener e involucrar al público, entonces los creadores tienen la responsabilidad de ser transparentes sobre la naturaleza ficticia de su obra. Pero si la intención es engañar o manipular para obtener un beneficio personal, entonces estamos entrando en una zona moralmente gris. Por supuesto. El caso de Olivia Mabel, independientemente de su autenticidad, plantea interrogantes sobre la ética de explotar nuestra fascinación por lo desconocido, sobre todo cuando se trata de temas sensibles como la muerte y el duelo. También pone de relieve las posibles consecuencias de difuminar las líneas entre la realidad y la ficción. Si la gente empieza a creer que las historias inventadas son verdad, se puede erosionar la confianza en las fuentes legítimas de información y hacer aún más difícil navegar por las complejidades del mundo. Has tocado un punto crucial. En un mundo donde la desinformación es rampante, donde la confianza en las instituciones está disminuyendo y donde nuestra propia percepción de la realidad está siendo desafiada, historias como la de Olivia Mabel subrayan la fragilidad de la verdad y la importancia de salvaguardar nuestra capacidad de pensar crítica e independientemente. Así pues, mientras seguimos lidiando con la naturaleza cambiante de la verdad en la era digital, el caso de Olivia Mabel sirve como una potente advertencia, un recordatorio para cuestionar, analizar y abordar cada historia, por muy convincente que sea, con una sana dosis de escepticismo. De vuelta en The Deep Dive, hemos estado diseccionando cuidadosamente la historia de Olivia Mabel, examinando los detalles inquietantes, la falta de pruebas concretas y las implicaciones éticas de una narrativa tan bien construida. Ha sido todo un viaje. Hemos pasado de estar cautivados por el misterio inicial a cuestionar su autenticidad y ahora creo estamos empezando a ver este caso como un reflejo de nuestras propias ansiedades y deseos. ¿No te parece? Totalmente. La historia de Olivia Mabel, ya sea real o inventada, actúa como un espejo que refleja nuestra fascinación por lo inexplicable, nuestra susceptibilidad al sesgo de confirmación y los retos a los que nos enfrentamos para discernir la verdad de la ficción en la era digital. Y también expone nuestra vulnerabilidad a la manipulación, especialmente cuando una historia apela a miedos y creencias profundamente arraigados.
Piensa en cómo te has sentido tú al escuchar los detalles de este caso. Es cierto, la narrativa se alimenta de nuestras ansiedades primarias, jugando con temas de aislamiento, pérdida y la posibilidad de que la oscuridad aceche en los rincones más inesperados de nuestras vidas. Exacto, y recuerda que incluso las historias más descabelladas pueden ganar fuerza si resuenan con nuestros miedos existentes y confirman nuestras ideas preconcebidas. Es un recordatorio de que incluso las historias más extravagantes pueden ganar terreno si conectan con nuestros miedos y confirman nuestras nociones preconcebidas. Precisamente. Y ahí radica el verdadero peligro. Cuando nos dejamos arrastrar por las narrativas sin un examen crítico, nos arriesgamos a convertirnos en consumidores pasivos de información, susceptibles a la manipulación y la desinformación. Entonces, ¿cómo podemos romper este ciclo? Buena pregunta. ¿Cómo podemos cultivar un escepticismo saludable sin caer en el cinismo o descartar cualquier historia que desafíe nuestra visión del mundo? Es un equilibrio delicado. El escepticismo saludable no consiste en rechazarlo todo de plano. Se trata de abordar la información con ojo crítico, cuestionar los motivos, buscar corroboración y estar dispuestos a cambiar de opinión cuando se nos presenten pruebas convincentes. Se trata de abrazar la humildad intelectual reconociendo que no tenemos todas las respuestas y que siempre hay algo más que aprender. Exactamente. Y se trata de entender que la búsqueda de la verdad es un proceso continuo que requiere una vigilancia constante y la voluntad de entablar un diálogo reflexivo incluso con aquellos que tienen perspectivas diferentes. Al concluir nuestra inmersión en el caso de Olivia Mabel, me queda una persistente sensación de inquietud. No solo por la historia en sí, sino por lo que revela sobre nuestra psique colectiva. Lo entiendo. Es inquietante enfrentarse a nuestras propias vulnerabilidades, nuestra susceptibilidad a la manipulación y la fragilidad de la verdad en un mundo saturado de información. Pero quizás sea la moraleja final de esta inmersión. El caso de Olivia Mabel, independientemente de su autenticidad, sirve como una llamada de atención, instándonos a ser más críticos, más perspicaces y más responsables como consumidores de información. Nos recuerda que el poder de moldear nuestra comprensión del mundo no reside en aceptar ciegamente las narrativas, sino en participar en una indagación reflexiva, en buscar pruebas y en abrazar las complejidades de la verdad. Y nos recuerda que si bien la fascinación por lo inexplicable siempre formará parte de la experiencia humana, es nuestra responsabilidad abordar estas historias con curiosidad y escepticismo, permitiéndonos cautivarnos sin perder de vista la importancia del pensamiento crítico y el razonamiento basado en la evidencia. Así que mientras te aventuras de nuevo en el mundo armado con las ideas de esta profunda inmersión, recuerda cuestionar, analizar y buscar siempre la verdad, incluso si se esconde bajo capas de misterio e intriga. Porque en un mundo donde la realidad misma es cada vez más maleable, la capacidad de discernir la verdad de la ficción es más crucial que nunca. Gracias por acompañarnos en esta fascinante y ligeramente inquietante inmersión.